Hola mis queridos amigos, en este video vamos a hablar de cosas realmente serias, profundas y, no tengo miedo de decirlo, trascendentales. Estamos en agosto de 2026 y en la prensa polaca salieron dos artículos profundamente aleccionadores que a primera vista parecen historias de ámbitos completamente diferentes. Por un lado, el artículo de Daniel Majkowski en el periódico Wyborcza con el preocupante titular "La demografía está poniendo el mercado patas arriba. Millones de departamentos cambiarán de dueño". Por otro lado, una investigación a gran escala del periodista Zbigniew Bartuś sobre la natalidad en Polonia. El titular es así: las polacas de más de 30 años han tenido en los últimos años una cantidad récord de hijos, a pesar de eso tenemos una crisis demográfica, como suelen hacer los periodistas. Leen sobre bienes raíces, escriben sobre las tasas hipotecarias, leen sobre la natalidad, escriben que, ay, los jóvenes no quieren tener hijos. Pero nosotros vamos a mirar al fondo de las cosas, de los eventos. Y si conectamos estos dos temas en un solo nudo, se revela una imagen completamente nueva y dramática de cómo la dura matemática biosocial, no se puede decir de otra manera, rompe los esquemas ideales de los desarrolladores, de los bancos y de los políticos populistas. Ahora vamos a discutir todo. ¿Cómo funciona esta mecánica? Por favor, denle like, suscríbanse al canal y vean el video hasta el final. Amigos, muchísimas gracias a todos los que aman mis textos analíticos y me apoyan. Se los agradezco. Bueno, ahora pasamos al primer apartado, llamémoslo enamorados del concreto. Recordemos el contexto. ¿En qué paradigma vive y ha vivido Polonia durante los últimos 30 años desde el cambio de régimen en 1991? En las mentes de varias generaciones de ciudadanos, cuidadosamente cada día, paso a paso, se inculcó un dogma: compren bienes raíces. Los bienes raíces son una inversión segura. Los precios de los bienes raíces siempre van a subir porque la tierra no aumenta, pero cada vez hay más personas que quieren vivir con comodidad. Y la sociedad lo creyó. Polonia se convirtió en líder absoluto en Europa en cuanto a la proporción de vivienda en propiedad. Más del 85% de la población vive en su propia casa. Sí, aunque estén atados a una hipoteca bancaria por unos 30 años, toda la economía del mercado primario se basaba en una lógica infantil simple y, al parecer, como pensaban los varones de la construcción, un esquema eterno. Una persona nace, crece, busca trabajo, pide un crédito gigante, compra para sí mismo un departamento tipo euro de 2 habitaciones en medio de la nada, sin asfalto. El desarrollador inmobiliario fija su ganancia y se va volando a las islas tropicales. Luego este ciclo se repite y la cadena resultó ser inquebrantable. Pero, señores desarrolladores inmobiliarios y analistas financieros cometieron un error fundamental: se olvidaron de la biología. Ellos sinceramente creyeron que era posible vender infinitamente cajas de concreto a personas que todavía ni siquiera han nacido, y en el 2026 este motor perpetuo comienza a desacelerarse con un chirrido. Cifras secas, números secos de la Oficina Central de Estadística. Existen los informes de Julio de Gus del 2026 y los compararemos con las estadísticas de natalidad. Durante años, los políticos nos decían desde las tribunas que las mujeres polacas no quieren tener hijos, que solo piensan en divertirse. El material de Zbigniew Bartuś literalmente destruye esta tesis por completo. Veamos los números. Las polacas modernas de entre 30 y 39 años tienen muchos hijos. En el grupo, como ya anuncié estas fechas y cifras, aunque a las mujeres no les gusta hablar de la edad, aquí la natalidad en comparación con el año 85 ha aumentado casi el doble. De 32.000 a 51.000 niños al año. En el grupo de 40 a 44 años, el crecimiento es del doble. Y en la categoría de 30 a 34 años nacen casi tantos niños como en el pico durante la época comunista, es decir, a mediados de los 80. Entonces, ¿por qué el país se está extinguiendo tan rápidamente? En el primer semestre del año 26, amigos, el decrecimiento natural fue de menos 95.000 personas, es decir, nacieron 115.000 y murieron 210.000. Al año el país pierde 160.000 habitantes. Es como si del mapa de Polonia se borrara por completo una ciudad del tamaño de, pues, Rybnik u Olsztyn. La respuesta está en el catastrófico fracaso de los grupos de edad más jóvenes. En el año 85, las chicas de entre 18 y 24 años dieron a luz a 248.000 niños. En 2024, esa cifra cayó a una séptima parte. Tan solo 36.000. Y también en el grupo de 25 a 29 años, que es una edad bastante fértil, la natalidad cayó más de la mitad. Esto no sucedió por libertinaje ni por egoísmo, es pura pragmática y una elección racional, porque de los 18 a los 24 es la etapa para formarse. Sin ella no hay nada que hacer en el mercado laboral moderno. O vete a cargar cajas entre los 25 y los 29 años,
Es el momento de intentar conseguir algún trabajo más o menos prestigioso. Por lo general se empieza con lo mínimo tratando de construir una carrera, ahorrar aunque sea algo de dinero para el pago inicial. Al final, la primera maternidad se ha desplazado hacia los 30 años, pero no se puede engañar a la biología. Cuando una mujer empieza a tener hijos después de los 30, la ventana reproductiva o su ventana de oportunidades se reduce. La familia alcanza a tener un hijo, rara vez dos, y más de 20% de las mujeres al final se quedan sin hijos. Sí, y a finales del siglo XX solo era el 6 u 8%. Y aquí resulta que tenemos el tercer acto de nuestro ballet, el círculo vicioso. O sea, fíjense en mis manos, sí, en los comentarios también me llaman director italiano, así que aquí encontramos esa conexión profunda, el inseparable entre los bienes raíces y la demografía, porque se ha formado un círculo vicioso increíblemente dramático. Los altos precios de la vivienda y las tasas hipotecarias obligan a los jóvenes a posponer el nacimiento de sus hijos y a gastar todos sus años 20 trabajando para intentar ahorrar para el enganche. Retrasar el primer parto hasta después de los 30 inevitablemente lleva a que la tasa de natalidad general caiga a un mínimo histórico. 115,000 niños en medio año. El decrecimiento natural de la población. Sí, porque están muriendo las numerosas generaciones nacidas después de la guerra. Esto lleva a que la generación mayor deje tras de sí un gigantesco océano de viviendas vacías. El parque de vivienda heredada inunda el mercado y asesta un golpe mortal al mercado primario de los desarrolladores. Les diré a los desarrolladores que cuando estuve en Polonia, realmente hay allí, cerca de Dębami, es la zona de Carpaccio-Siedle, y ahí la casa ya lleva entregada medio año seguro. Y ahí, en total, solo vi 2 ventanas encendidas por la noche. No digo que nadie compre en absoluto, no, solo aprecien la ironía de la situación. Los desarrolladores del Aptiroy Bank, con sus precios locos, sobreprecios y la esclavitud hipotecaria en los años 10 y 20, literalmente asfixiaron la base demográfica de sus futuros compradores. Ellos crearon condiciones en las que una familia joven físicamente no podía permitirse tener un hijo a los 23 años, ni tampoco a los 25, y cuando estas personas llegaron a los 30 o 35 años y ahorraron dinero, resulta que ya es tarde para tener hijos. Sí, algunos ya no tienen salud y tampoco necesitan comprar vivienda nueva porque los abuelos y las abuelas fallecieron y dejaron departamentos listos. En el año 25 en Polonia murieron 406,000 personas y los desarrolladores construyeron 134,000 viviendas. La mortalidad triplica la entrega de viviendas nuevas según los cálculos más modestos de los expertos. El mercado primario, incluso si solo una cuarta parte de los departamentos de los fallecidos sale a la venta, cada año llegarán al mercado entre 80 y 120,000 propiedades. Este es un volumen comparable a toda la industria de la construcción del país. ¿Entiendes lo que está pasando? Y el cuarto punto es la división de clases. Este proceso divide instantáneamente a la sociedad y remodela el mercado de la vivienda. En primer lugar, surge una clara estratificación entre los jóvenes. Llamemos al primer grupo los herederos. Por cierto, vi la serie Succession, muy buena. Escriban en los comentarios qué serie han visto recientemente. Entonces, volviendo al tema de Succession, los herederos son jóvenes que reciben vivienda de familiares fallecidos. Ellos no van al banco por una hipoteca, ellos hacen tribuna. Tranquilamente tienen a su único hijo o a su segundo hijo a los 30 o 32 años en su propio departamento sin deudas. Los prestatarios son aquellos que no tuvieron la suerte de tener familiares ricos, ellos le dan al banco hasta la mitad de sus ingresos, y para ellos el nacimiento de un hijo se pospone hasta después de los 35 años, simplemente porque la hipoteca se lleva todos los recursos. En segundo lugar, ocurre un fenómeno cultural y económico sorprendente, la transformación, o mejor dicho, probablemente el regreso del amor por los edificios de panel. Estas son edificios de panel soviéticos de los años 70 y 80. Durante 20 años, los departamentos de marketing de los desarrolladores les metieron en la cabeza a las personas que los edificios de panel eran guetos, que estaban en ruinas. Compren nuestros complejos residenciales de élite como el complejo residencial Solnechny Tarasy. Pero cuando una pareja de 30 años con un hijo empieza a elegir con sensatez, resulta algo muy interesante. Los urbanistas, con todos sus defectos, en aquellos tiempos bajo el comunismo, diseñaban barrios para que la gente viviera, no para exprimir ganancias de cada centímetro cuadrado. Porque ahora, incluso yo tengo un suscriptor, el tío Boba, hola, él se compró un departamento así. Pero si comparamos los barrios de edificios de panel, hay una zona antigua, generosa, de los años 70 y 80. Hay patios bastante verdes con árboles maduros de verdad, hay jardines de niños, escuelas a 3 minutos caminando, sin necesidad de cruzar una autopista de 3 carriles. Hay clínicas accesibles a pie, hay parques, tiendas, transporte público normal. ¿Y qué ofrece la nueva construcción en un conjunto habitacional? Bueno, digamos que en el quinto infierno las ventanas dan directamente a las del vecino, tanto que a veces hasta se puede pasar la sal de balcón a balcón. La falta de estacionamientos, aunque eso también es discutible a veces.
Pero sin embargo, si el conjunto habitacional todavía no ha sido entregado, por lo general ahí hay un camino de tierra estrecho y atascado, y a veces y no hay ninguna infraestructura en absoluto cerca, solo puedes llegar en coche o taxi. Al final, el joven, al heredar un departamento de 2 habitaciones en un edificio de paneles, invierte en él una suma equivalente a un ingreso anual, le hace una remodelación más o menos moderna y de buena calidad, y obtiene una vivienda excelente, con buena infraestructura, sin una deuda millonaria. Y los desarrolladores, con sus precios por las nubes, se quedan, bueno, digamos, buscando otros compradores. Y aquí, según nuestro guión, tenemos el quinto acto, un mercado de 2 velocidades y una catástrofe en la provincia. Sí, no hay que pensar que este proceso será indoloro. El cambio demográfico va a dividir la geografía de Polonia en 2 realidades completamente diferentes. Por un lado, las grandes metrópolis, Varsovia, Cracovia, Gdansk, Breslavia, Poznan y así sucesivamente. Ahí se concentran las universidades, las sedes, las empresas y el capital. Ahí llega la inmigración interna y externa. En estas ciudades, esas viviendas se absorberán rápidamente, se alquilará a estudiantes, se venderá a los recién llegados o se usará para ampliaciones. Por otro lado, están las ciudades pequeñas y medianas, los centros de distrito, la provincia. Ahí es donde comienza el verdadero drama económico, porque los jóvenes ya se fueron de ahí. Quién sabe cuándo la generación de abuelos y abuelas va desapareciendo, se ponen a la venta cientos de miles de departamentos para los que físicamente no hay compradores. La población está disminuyendo, no hay donde trabajar. En esos pueblitos comienza el proceso de una profunda devaluación de los bienes raíces. Los departamentos llevan años anunciados en los portales. Los precios caen por debajo del costo de una remodelación básica y las casas poco a poco se convierten en casas fantasma vacías y abandonadas. Y en polaco esto se llama pustostani. Bueno, y aquí ya no podemos dejar de recordar a nuestro querido gobierno, a nuestras queridas autoridades, el populismo del poder contra las conclusiones de los científicos, el sexto acto de nuestro ballet. Nos acercamos al momento más triste y al mismo tiempo probablemente más aleccionador. ¿Y qué hace nuestro querido gobierno? Es decir, el Estado. Y el Estado se comporta como es clásico en la política moderna. El poder intenta tratar una crisis sistémica mortal con remedios populistas puntuales. Los políticos proponen, vamos a darles a las mujeres que han tenido hijos el derecho a una pensión anticipada y aumentada. Los científicos demógrafos verán esto, escucharán y se llevarán el dedo a la sien pensando que es una locura. ¿De verdad creen que una joven de 25 años, al elegir entre su carrera, la hipoteca y tener un hijo, siquiera piensa en eso? ¿Entienden en qué piensa realmente? La juventud, ¿y creen que va a estar pensando en qué pensión le van a dar dentro de 40 años? Eso es puro populismo, un intento de castigar a quienes no tienen hijos y de comprar al electorado antes de las próximas elecciones. O el otro truco favorito, lanzar otro programa estatal de hipotecas preferenciales, crédito 2, crédito 0. Ya lo hemos escuchado muchas veces. En esencia, esto es simplemente transferir dinero del presupuesto a los bolsillos de los bancos y desarrolladores, lo que solo infla artificialmente los precios y aprieta la soga en el cuello de los compradores. Surge la pregunta, ¿qué es lo que realmente se debe hacer? En el informe del Consejo Gubernamental de Población, en polaco esto se llama Rada Ludnościowa, científicos, y no me refiero a los típicos científicos británicos, sino científicos que durante 4 años observaron el color de la orina de los gatos. Sí, pero estos científicos de verdad, lo escriben directamente. A una mujer de 30 años o más no la vas a convencer con un pago único para que tenga un segundo hijo. Ella no necesita limosnas, sino una reducción radical de los costos indirectos de la maternidad. Medicina reproductiva y un sistema de salud normal, tratamiento accesible para evitar necrosis, abortos espontáneos, centros perinatales de calidad, médicos pediatras cerca de casa, infraestructura social garantizada, guarderías y jardines de niños para cada niño. No que haya listas de espera de 3 años o un kinder a 7 kilómetros de distancia. Escuelas públicas de calidad para que los padres no tengan que gastar todo su dinero y sus tardes en tutores o en actividades privadas, compensando el colapso de la educación gratuita. Se necesita un mercado laboral flexible y asociaciones, protección legal para las mujeres contra despidos, apoyo al trabajo remoto y una verdadera participación de los hombres en las licencias parentales. Y por supuesto, hay que reconocer la realidad. Esto es difícil. Hoy en día, el 33% de los niños en las ciudades nacen fuera del matrimonio. El Estado debe apoyar a las familias reales y no aferrarse a ideas idealizadas de hace siglos. Resumiendo este extenso material, amigos, pasamos al epílogo. Como ya entendieron, vemos un panorama sorprendente. La vida es algo sumamente complicado, ambiguo, no todo es tan claro. Y no se puede construir una economía durante 30 años seguidos basándose en los principios de la estricta comercialización de todo y de todos. Apretar a las familias jóvenes con la trampa de las hipotecas, destruir la infraestructura social y aún así esperar que la gente les siga proporcionando nuevos trabajadores, nuevos estudiantes y compradores de viviendas sin interrupción.
Las mujeres polacas no han dejado de ser madres, no odian a los niños, simplemente, sea verdad o no, se han adaptado al mundo capitalista moderno y cruel. Crecen, obtienen educación, construyen una base y solo después, a los 35, empiezan a formar una familia. A los 35 ya piensan en tener hijos. Pero esa es la respuesta social de la sociedad ante la presión económica. Se puso en marcha un efecto dominó que ya no sé, no veo cómo se va a detener, quién lo va a detener, el rey, Karol Nawrocki. Manson, vamos, entonces, ¿cómo es ese dominó? ¿Sí? ¿Cómo se ven esas piezas? Partos tardíos, baja natalidad, decrecimiento natural de la población de 160.000 personas al año, millones de departamentos heredados y el ocaso del negocio clásico de los desarrolladores inmobiliarios. Y esto es una lección para todos nosotros. Se pueden hacer los reportes más bonitos en Excel, ajustar los hechos, dibujar los gráficos de ingresos más fantásticos, pero si ignoras las necesidades básicas de una persona de carne y hueso, de su familia, la realidad tarde o temprano te va a pasar la factura y esa no se podrá pagar con ningún crédito. Así es la dura, pero absolutamente lógica matemática de la vida. Amigos, escriban en los comentarios, ¿logrará el gobierno adaptarse y empezar a crear condiciones para los padres de 30 años o esa oportunidad demográfica ya se perdió para siempre? Escriban su opinión en los comentarios, con gusto la leeré y debatiré. Así que muchísimas gracias por su atención, den like y dejen sus comentarios. Quien haya llegado hasta aquí, escriba, Denchik, vi todo desde la ciudad tal. Mando saludos a toda la clase trabajadora, a los que trabajan con computadoras, a los carpinteros. Escriban a quien no mencioné, disculpen sí, porque la cabeza no es de goma, a diferencia de la ciudad de Varsovia. Bueno, por ahora eso es todo. Hasta la próxima. Espero que les haya parecido interesante.